Hola mis queridos hermanos y queridos amigos. Vamos a seguir estudiando la palabra de Dios. Vamos a intentar recibir hoy el alimento espiritual que necesitamos en el Señor. Y bueno, para ello pues hoy vamos a continuar estudiando el libro de Apocalipsis en el capítulo 16. Así vamos a avanzar más en esta revelación tan impactante, tan tremenda que el Señor nos quiso dejar a su iglesia de todos los tiempos, pero sin duda la iglesia de este siglo XXI es una iglesia que tiene que estar muy atenta a lo que Apocalipsis dice, porque sin duda estamos en estos últimos tiempos muy difíciles para el mundo entero, pero también para la Iglesia, por la frialdad, por tanta confusión y la fe que se ha enfriado, se ha rebajado en las iglesias. Tenemos que perseverar en las cosas de Dios y tenemos que escuchar el mensaje que Apocalipsis nos deja. Así que vamos a confiar que sea el Señor el que nos guíe en este estudio bíblico. Le vamos a pedir a Él su dirección y vamos a meternos ahí en la séptima copa, en la séptima de todas estas tribulaciones que están viniendo. Bueno, pues vamos a ver la última, la séptima. Vamos a hacer una oración y le pedimos al Señor que nos guíe y comenzamos. Señor, estamos muy agradecidos por tu misericordia, tu bondad, el amor que has derramado, Señor, en nosotros, aún sin merecerlo. Gracias porque tú, Señor, nos has dado el honor de poderte servir, de ser colaboradores tuyos. Y gracias porque no importa nuestra condición, tú cuentas con todos nosotros, aún sintiéndonos insignificantes, pero para ti contamos, para ti somos importantes. Tú nos conoces en la intimidad, tú hablas a cada uno de una forma particular. Y hoy abrimos tu palabra con esta expectativa, esta visión de rogarte, de pedirte que tú nos hables, que tú puedas, Señor, llevarnos al conocimiento de tu palabra. Enséñanos todas las cosas. Necesitamos oír tu voz, necesitamos recibir lo que tengas que decirnos, estamos dispuestos a escucharlo. Estamos ahí en tu iglesia, reconocemos que son tiempos muy difíciles, donde la frialdad ha inundado el corazón de los que forman parte de las iglesias, y somos conscientes que solamente estar cerca del calor de tu fuego, del Espíritu Santo, en tu voluntad, en tu palabra, nos podrá estar preservando de todas las trampas de este mundo, la confusión y la ceguera que por todas partes reina. Así que bendícenos, guíanos en este tiempo. Te ruego una bendición muy especial sobre cada uno de mis hermanos para que tu palabra les hable directamente, realmente a lo que necesitan escuchar. Y que tú, Señor, controles todo, porque queremos enseñar únicamente la verdad de tu palabra. Te lo pedimos y te lo agradecemos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos. Veo ya un buen grupo que están conectados y a ver, no sé qué pasa que no me salen los comentarios hoy aquí. A veces, ahora. Espérate que no sé lo que he hecho. Que ahora veo los comentarios, pero he perdido la imagen. Ahora. Espera, la he vuelto a quitar. Bueno. Acabo de aprender que si le doy 2 toques seguidos a la pantalla se gira la cámara y se pone la parte de atrás que no... Pero me han aparecido los comentarios, que es lo que buscaba. Vamos aprendiendo. Estamos todavía, como dice mi querido hermano Juan Varela, es que nosotros somos todavía de palomas mensajeras.
estas nuevas tecnologías nos pillan un poco así sobre la marcha, vamos aprendiendo. A ver, ¿quién ha escrito por aquí en este chat de este directo de Facebook? Paco, Rosario, bienvenidos, buenas tardes. José Luis, buenas tardes. Liliana y David, buenas tardes. Y los hijos también, no me olvido que están por ahí también. María Luisa, buenas tardes, bienvenida. Germán, Dios te bendiga, bienvenido. ¿Me dejo a alguien por ahí? Estos son los comentarios que me salen por ahí. Germán, ¿lo he mencionado? Sí, bendiciones. Y Miriam, muy bien. Pues abre tu Biblia, como hemos dicho, en Apocalipsis capítulo 16. Hemos estado viendo las 7 plagas postreras. Hemos visto hasta ahora 6. Desde la perspectiva de la tierra vemos esas plagas que parten de los cielos, son mensajeros de Dios las que provocan que eso ocurra, y desde la tierra se ven como copas que se derraman. Desde los cielos se ve como trompetas que suenan. En su día ya hablamos de las trompetas, lo que en la escritura significa, tiene un significado. Ahora desde la tierra se ven como copas que se derraman. Hemos visto 6. Hemos estado comparando cada copa con las trompetas, igual que hicimos cuando estudiamos las trompetas, para que nos quede más o menos claro que hay un paralelismo, que coincide exactamente todo y que hay una lógica argumental. Cuando llegamos al final de las trompetas, la 7ª trompeta nos lleva a un punto en el que vemos que ya es el fin, todo se terminó. Pero después vuelve a comenzar todo con las copas. No tendría sentido si fuese distinto a las trompetas, porque ¿cómo es que llegamos al final y ahora parece que empezamos otra vez? La única explicación razonable, y bueno, y tenemos argumentos para fundamentarnos en eso, no solamente es porque se nos ocurrió así de pronto, de pensar que trompetas y copas son la misma cosa desde perspectivas distintas. Entonces hemos visto que cada una de las trompetas coincide con cada una de las copas. Y llegamos a la última, la 7ª copa, la 7ª trompeta. Y lo tenemos en el versículo 17 de este capítulo 16 de Apocalipsis. Así que vamos a leer. Bienvenido José María, buenas tardes. Juan Vázquez, buenas tardes. Walter Lozada, buenas tardes. A los demás, aunque no escribís, buenas tardes a todos. Algunos es porque no se apañan mucho, otros porque están ahí en el estudio y otros porque lo ven en diferido. Así que un abrazo muy fuerte para todos. Leemos Apocalipsis 16, versículo 17 en adelante. El 7º ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: «Hecho está». Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Hemos llegado al final, todo está hecho, hecho está. Hemos llegado a un punto, como dice en el versículo 17, hecho está. Algo así dijo Jesús en la cruz. Cuando Dios en su agenda ha llegado a estos puntos, a estos momentos clave en la historia de la humanidad, ha sido como llegar a decir, bueno, esto estaba preparado, lo hemos conseguido, hemos llegado a donde teníamos que llegar, a donde Dios dijo, ahí estamos. Y este sin duda es uno de esos momentos, ha habido unos cuantos en la historia, y estamos esperando esos pocos que faltan por cumplir. Y este es uno de ellos. Es el final de la humanidad tal como la conocemos. Es el final de un tiempo en el que el mundo ha estado maldito por el pecado, ha estado controlado y manipulado por Satanás, el príncipe de la potestad del aire que controla la corriente de este mundo.
Pero esto ha llegado a su fin, ha llegado el momento en el que Dios, con esas palabras, está marcando lo que está establecido. Hecho está. Hasta aquí hemos llegado. Algunos pensaban que no llegaríamos hasta ese momento. Mira, los momentos que Dios marcó se van cumpliendo, pese a que algunos pensaban que no se cumplirían. Algunos no creen en la palabra, no creen en lo que Dios dijo. Es más, algunos religiosos, incluso que siguen la Biblia y forman parte de alguna religión que comprende la Biblia, no esperan estas cosas. Cuando las leen o las oyen predicar, vale. Una cosa es decir, está bien, vale, y otra cosa es esperarlo. Esperar algo te mantiene en una actitud de alerta. Cuando tú no esperas una cosa, te relajas, te duermes, tomas una actitud pasiva. Cuando estás en una experiencia de esa expectativa de esperar en cualquier momento se cumple, estoy anhelando que se cumpla, entonces tu forma de vivir cambia, tu forma de ver las cosas es distinta y la forma de actuar, por supuesto, ¿no? Vamos a recordar cómo lo estudiamos desde la perspectiva de las trompetas. Esto lo vimos en Apocalipsis capítulo 11, versículo 15 hasta el 19. Ahí estaba mencionándose el séptimo toque de trompeta, y como hemos hecho con las 6 anteriores, pues vamos a recordarlo y así comparamos cada copa con cada trompeta. Dice Apocalipsis 11:15: el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y grande granizo. Bien, nos detenemos ahí. Quiero que veáis que evidentemente los dos relatos vuelven a coincidir. Quizás aquí no hay tanta descripción del efecto que causa en la tierra, porque lo que Juan vio que sucedió en el cielo al tocar la séptima trompeta se centró más en reconocer ese momento culminante en la historia. Fue pararse y alabar a Dios. Los cielos se detuvieron cuando en la tierra estaba sucediendo todo lo que hemos leído desde la perspectiva de la copa, y en los cielos se estaba dando toda la gloria a Dios, porque el fin de los tiempos había llegado, el plan de Dios había culminado. Era un momento para rendirse en adoración ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, ante Dios el Padre y su Cristo, dice ahí. Entonces, pero nota que coincide nuevamente el texto. Hay una referencia a lo que está pasando en la tierra, no con mucho detalle, porque aquí la atención se centra en la escena celestial, la adoración, el reconocimiento por haber llegado a este momento culminante, al clímax de la historia de la humanidad. Dice ahí en el último versículo: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, hubo relámpagos, voces, truenos, menciona el terremoto y menciona el granizo grande, que hemos leído que es el efecto que causa en la tierra. Pero como la perspectiva desde el cielo, no se nos dan más detalles. La perspectiva de la tierra con la séptima copa, ahí se nos da más información de lo que pasa en la tierra, y omite lo que pasa en los cielos, porque esto ya lo dijo, ya lo vio anteriormente.
Pero te das cuenta del argumento que podríamos decir así ordenado que Apocalipsis sigue. Desde el capítulo 4 hasta este capítulo 11 hemos visto cómo se abren los sellos y con la apertura del séptimo sello se tocan las 7 trompetas, que son las 7 plagas postreras, últimas. Lo mismo que se dice de las copas. Entonces se ve todo lo que está pasando en el mundo en ese tiempo, pero desde la perspectiva de los cielos. Y vi el trono, y vi al que estaba en el trono, y vi una multitud con vestiduras blancas, y vi a los seres vivientes, y vi esto, y vi... Nos está describiendo todo el cielo y cómo los juicios de esas 7 postreras plagas salen desde el cielo. Allí llegan los mártires que habían muerto por causa de su testimonio en la tierra, al haberse negado a adorar a la bestia y a su imagen. Y en todo ese argumento llegamos al capítulo 11, con este momento culminante, el clímax. El clímax en la escritura, en muchos textos, es ese momento en el que tú vas ascendiendo, ascendiendo, ascendiendo y llegas a ese momento culminante. Tocaste techo, llegaste a la cumbre más alta, eso es el clímax. Y en ese instante, en ese momento, bueno, pues como hemos leído ahora, hecho está. Hemos alcanzado lo que buscábamos, nuestro objetivo está cumplido. A partir de ahora van a ocurrir las cosas consecuentes de haber alcanzado este momento en la cumbre. En la sexta trompeta y en la sexta copa vimos que llegamos al momento del Armagedón, la batalla final contra los enemigos de Cristo, donde serán todos destruidos. Ahora nos faltan detalles que Apocalipsis nos va a dar en el capítulo 17, 18, 19, vamos a tener información, ahí se nos va a hablar de Babilonia, se nos van a hablar de la iglesia de Satanás, vamos a ver más información de todo lo que está ocurriendo en este momento, que estamos viendo tanto en el capítulo 11 de Apocalipsis como en el capítulo 16 de Apocalipsis. Como os decía, te das cuenta que desde el capítulo 4 al 11 la trama va subiendo hasta que llegamos al final de todo. Pero entonces ya estudiamos capítulo 12, aparece la mujer y el dragón, y aquí se narra el arrebatamiento de la iglesia. Y después en el capítulo 13 se nos habla de la aparición de la bestia. Las 2 bestias, el dragón, que es Satanás, y la bestia, que es el anticristo. Y entonces, si tú tienes que seguir una línea cronológica de acontecimientos, esto no tiene sentido. Porque Satanás, del capítulo 4 al 11, ya estaba operando en la tierra. De hecho, si no, ¿de dónde salen los mártires que han muerto en la tierra por causa de su testimonio a manos de la bestia y que están pidiendo incluso justicia? ¿Hasta cuándo, Señor, no vengas la sangre de los que hemos sido muertos en la tierra? Entonces Apocalipsis se nos descoloca todo, que es uno de los problemas que a través de los tiempos muchos han enfrentado al no entender lo que estamos planteando nosotros, de entender que la misma historia se cuenta desde 2 formas de verla, desde 2 perspectivas, y por eso de ahí confusiones de cuándo es arrebatada la iglesia. Bueno, en el capítulo 12 se nos dice que es arrebatada. Por lo tanto, pasa la tribulación, porque la tribulación ya está contada capítulo 11 hasta el 11. No, pero es que ahora volvemos al principio de la historia. Por eso hay muchas, si tú tratas de verlo todo seguido, donde acaba el capítulo 11, sigue el 12 cronológicamente contando la historia, nos volvemos locos, no entendemos nada. Porque ya parece que habíamos llegado al final de todo y ahora resulta que es como que empezamos otra vez con la misma historia. Y ahora se nos cuenta cómo aparece la bestia, el anticristo en el mundo, y su falso profeta, y cómo comienza la persecución contra los creyentes, y cómo aparecen por ahí mensajeros desde los cielos predicando todavía el Evangelio, cuando habíamos dicho ya que con la séptima trompeta ya había cesado el tiempo de gracia. Entonces, yo respeto opiniones, pero aquellos que piensan todavía que Apocalipsis se entiende así, de forma cronológica, donde acaba el 11, sigue el 12 y después, tienen un problema,
porque es muy difícil entender la historia desde esa perspectiva. Y tenemos todos esos argumentos que hemos estado viendo desde que comenzamos a estudiar este libro. O sea, no es simplemente una teoría que se nos ocurre, sino que comparando los textos, tratando de colocar los acontecimientos de una forma ordenada en la historia, etcétera, todo tiene sentido, todo cobra lógica de esta forma. Entonces, todo esto está ocurriendo porque Dios tenía un propósito. Apocalipsis no es el anuncio de una serie de desgracias que vienen sobre la humanidad sin saber por qué, o porque la vida es así. No. El plan de Dios para el hombre no se desarrolló en el huerto del Edén. Aquello fue el comienzo. No es que a Dios le pilló por sorpresa el hecho de que Adán y Eva pecaran y a partir de ahí todos los hombres han pecado. Formaba parte del plan de Dios. Quiero que pienses, y hablo de cosas profundas, quizás a algunos les cueste de entender. Si hay cosas que no terminas de entender, no tengas problema. Guárdalas en tu corazón y espera en el Señor. Quédate con las cosas que entiendes. Pero aquí hay algo profundo, y es que cuando Dios crea a Adán y Eva, Él sabe que Adán y Eva van a pecar. Y la Biblia nos habla que la preparación de que Cristo viniese a la tierra como hombre y muriese en una cruz ya estaba prevista por Dios en su presciencia en la eternidad. O sea que a veces el lector se queda con un concepto equivocado. Dios crea a Adán y Eva, los crea perfectos, limpios, sin pecado, sin mancha. Pero el hombre, mira por dónde mete la pata hasta el fondo, peca y todo se complica. Y estamos en una... y Dios tiene que improvisar. Ahora que Adán y Eva han pecado, ¿qué hacemos? Bueno, mira, tendremos que llegar a... Se reúne la Trinidad y toman decisiones. No, esa reunión, hablando humanamente, porque en la mente de Dios no hizo falta una reunión, pero para que tú y yo nos hagamos un formato visual, para que entendamos un poco la inmensidad de Dios, en esa reunión de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ya había ocurrido en la eternidad. O sea, Dios no está improvisando. El hombre ha pecado, tenemos que hacer algo. No, Dios sabía. Es como que desde que Adán y Eva aparecen en el mundo, hasta este momento que estamos leyendo de Apocalipsis, eso es el plan de Dios. Era necesario que el hombre fuese libre para escoger. Porque no es que Dios quería darnos un mundo como lo crea originalmente el huerto del Edén, y Dios nos pone ahí esperando a ver qué pasa. Si el hombre no peca, pues ahí estamos bien, y los dejo ahí. Repito, Dios sabía que iba a pecar. Por lo tanto, el Edén era una transacción, no era algo que Dios crea para que sea eterno. Dios sabía que la creación del Edén, la creación de Génesis, iba a ser contaminada, iba a ser maldita, iba a ser trastornado todo. Entonces Dios lo crea todo, pone al hombre y sabiendo todo lo que va a ocurrir. Por lo tanto, el plan de Dios comprende eso. Dios ya lo tiene en cuenta. Entonces, ahora estamos en el plan de Dios. O sea, el objetivo de Dios no era Adán y Eva y la humanidad que vendría en la creación original que Él hace en un principio, porque Dios sabe que todo eso va a ser destruido, todo eso va a ser contaminado, maldito, ensuciado por Satanás. Entonces, es como que todavía hoy nos encontramos como al principio, escogiendo dónde estaremos realmente en el objetivo de Dios final. El objetivo de Dios no fue la creación de Génesis. El objetivo de Dios es la creación de Apocalipsis. Él sabía todo lo que iba a pasar, entonces Él ha preparado, porque ahora hemos llegado al hecho está. Hemos llegado donde Dios dijo que llegaríamos. Ahora hay cumplimiento. Y ahora ya todo está determinado. Los que van a estar en la eternidad junto a Dios, como seres extraordinarios,
con el cuerpo que Él nos va a dar, las capacidades que vamos a tener, en la posición en la que vamos a estar, habremos llegado a ese punto. Realmente hay muchos misterios para nosotros. ¿Por qué tenía que ser de esta forma y no podía ser de otra? ¿Por qué si Dios sabe que todo eso iba a ocurrir y que muchas personas se condenarían para siempre, por qué dar la oportunidad que eso ocurra y que las personas se condenen para toda una eternidad? Hermanos, hay muchos interrogantes que, como no me preguntáis, pues yo ya me hago las preguntas. Y si yo te contase todas las preguntas que yo tengo, seguramente igual te quedarías varias noches sin dormir. Porque los interrogantes son muchos y no tenemos respuestas. Pero no estamos aquí porque hemos satisfecho nuestras respuestas, estamos aquí porque hemos decidido creer a Dios. Dios nos ha dado la prueba más que suficiente para que podamos confiar en Él, para que podamos recibir el amor que nos ha dado, para que entendamos que Él es absoluto y que todo lo que Él hace y decide es lo mejor siempre, sin duda alguna. Otra cosa es que yo lo entiende o no, ese es otro problema, pero es mi problema. Tenemos mentes que están como de alguna forma embotadas, están bajo la presión de este mundo en el que vivimos. La Biblia dice cuando Cristo se manifieste seremos como Él, semejantes a Él, mejor dicho, semejantes a Él. Conoceremos como fuimos conocidos. Es como que se va a retirar un velo de nuestro entendimiento y vamos a comprender, no sé si decir todo lo que ahora no comprendemos, pero sin duda va a ser totalmente distinto. Pero el creyente tiene que asimilar esto para vivir en paz, porque si el creyente no tiene esta visión y de alguna forma entiende que el mundo es como es porque nosotros lo hemos provocado así y somos víctimas, el sentirse víctima no corresponde a un hijo de Dios. No somos víctimas. Estamos en el proceso que el propósito que Dios tenía en su propósito. Este es un tiempo de selección. La vida del hombre no es el tiempo que él está en la tierra. La vida del hombre será cuando Apocalipsis llegue en el tiempo. O sea, en Apocalipsis se nos está mostrando lo que los hombres serán, porque ahora esta vida es temporal. Podemos vivir 20 años, o 70, 80 o 100. El otro día leí en la prensa que uno por ahí, no sé dónde, en un país de Sudamérica, creo que era, cumplió 120 años. Pero da igual los años que cumplas. Tendrás 10 más, 10 menos, pero esta vida es temporal, se termina. Pero lo que tú y yo somos, porque el ser humano no es materia, es espíritu. Por eso tu cuerpo envejece y se desgasta y te choca, porque tú dices, pero si yo me sigo sintiendo joven, pero mi cuerpo ya no responde, porque tú eres tú, estás dentro de este cuerpo que es la vestidura, pero tú no morirás, tú vivirás para siempre. Y cuando digo tú me refiero a todos, solo que unos vivirán para siempre en un lugar de tormento, infierno, lago de fuego, el lloro crujir de dientes, las tinieblas más densas, etc. O estarás en la nueva creación con Dios para siempre, con un cuerpo glorificado. Porque el ser humano es eterno, desde que fuimos creados. Unos para vida eterna y otros para muerte eterna. Y ahora estamos en ese tiempo de selección. Porque aunque cuesta entenderlo, pero por la lógica sí que podemos comprender que es razonable pensar, es nuestra posición como seres libres, nos lleva a entender que eso era necesario que nos sintiésemos libres para escoger. En el amor no puede haber chantaje, obligación, o sea, tú no puedes amar a nadie porque te obliguen a hacerlo. El amor es una decisión, no es un sentimiento tampoco.
es una decisión y cada uno decide. Cuando alguien te ama y te manifiesta su amor, todos los que sois pareja habéis experimentado eso. Habréis experimentado pues ese momento en el que o bien fuisteis vosotros los que disteis un paso de querer empezar una relación con el otro, o bien fue el otro el que os propuso a vosotros. Si alguien un día se te acercó y te dijo, oye, ¿por qué no podemos quedar? Tomamos un café, porque siento algo por ti, me gustas, me interesas, no sé qué, y de pronto esa persona te hizo una invitación a empezar una relación, tú tuviste que tomar una decisión, ¿sí o no? Yo sé que muchos de vosotros seguro que rechazasteis a un montón de pretendientes, porque teníais el listón muy alto, hasta que llegó el ideal, pues no escogisteis. Bueno, me gustaría escuchar vuestras historias, pero a ver si tenemos tiempo algún día tomando una comida o un café. Pero el amor es una decisión. Tú decidiste corresponder a una persona, tú decidiste amar a una persona, y es necesario que todo ser humano decida si ama a Dios o lo rechaza. El amor de Dios es lo más grande y más sublime que ninguno de nosotros podamos imaginar o concebir jamás. El amor de Dios se ha demostrado de la forma más grande, imaginable, que es que Él dio su único Hijo, el unigénito Hijo de Dios, lo entregó para sufrir y morir por nosotros. Imagínate cuánto nos ama Dios. ¿Somos padres? ¿Sois padres muchos? ¿Estaríais dispuestos a sacrificar un hijo vuestro de una forma tan horrible como Cristo tuvo que enfrentar la tortura, el sufrimiento y la muerte maldita en la cruz? ¿Estaríais dispuestos a ofrecer a un hijo vuestro para que sufriese todo eso por amor a otros? Bueno, por eso la forma de hablar, el Padre, el Hijo, yo envié a mi Hijo a morir, el Hijo se ofreció, para que nos tratemos de hacer una idea de cuánto Dios nos ama. Pero tú tienes que decidir si aceptas esto o no. El amor de Dios ha quedado demostrado, su misericordia está demostrada. Vivimos en un mundo donde la gracia de Dios se ve todos los días. Los que dicen que Dios no existe y la creación es fruto de la casualidad, quizás Dios tendría que dejarnos vivir 5 minutos en nuestro planeta Tierra y en el universo que observamos, a nuestra suerte, por casualidad, a ver qué ocurriría. Me imagino los planetas deteniéndose o cayendo por el universo y los soles. Esto sería un caos absoluto. Desaparecería la vida en cuestión de segundos. El hecho de que cada día sale el sol sobre justos e injustos, dice su palabra, el hecho de que el planeta sigue produciendo cada día lo que necesitamos para vivir, el sol, el aire que respiramos, el agua que necesita nuestro cuerpo, el alimento, todo eso es la manifestación de amor de Dios. Eso demuestra que Dios nos creó y proveyó todo lo que necesitábamos para nuestra vida y una vida de calidad. El problema es que el hombre lleva muchos años maltratando todo eso que Dios creó. Fue el hombre el que abrió la puerta al pecado para que el mundo quedase maldito. En el Edén no había malas hierbas, no había espinos, no había que esforzarse para conseguir el alimento. El pecado trajo la maldición que con el sudor de tu frente tendrás que trabajar para sobrevivir. El otro día está Rosario por ahí, Rosario Tejero. El otro día estábamos haciendo unos trabajos en un jardín y bueno, estamos en primavera. Con la primavera caen lluvias, el sol empieza a calentar y las malas hierbas salen, no te imaginas cómo, salen por todas partes y estábamos ahí quitando unas hierbas en una zona de gravilla, de un jardín así pues, y hay unas hierbas que salían ahí totalmente planas, aplastadas, una especie de tréboles, y tienen unas raíces bien profundas.
Y encima están bien aplastadas ahí en el suelo, por ahí está, dice Rosario, bien aplastadas en el suelo que para arrancarlas no las pueden ni coger. Y encima hacen unas bolitas que pinchan y nos reíamos porque decíamos, tienen todos los recursos para intentar sobrevivir. Pero tú plantas una lechuga, plantas una planta de tomate, de pimiento, lo plantas, tienes que plantarlo para empezar, no salen solos. Porque todas estas malas hierbas, con pinchos y sin pinchos y de toda forma, salen solas. No tienes que plantarlas, no tienes que cuidarlas, no tienes que regarlas, salen ahí. Y a veces en sitios, ahí entre las juntas de unas rayolas del suelo, te salen en una pequeña fisura que hay ahí en una pared, te sale por todas partes, en el jardín, en el huerto, entre el césped, en todos sitios salen las malas hierbas. Y yo me acordaba del huerto del Edén, de la maldición. Porque tú plantas, como decía algo, plantas útiles, tomates, pimiento, berenjena, lechuga, lo que sea, como te olvides de regarlas un día, se te secan. Ya las ves ahí, todas. Pero las malas hierbas se riegan cuando llueve y a veces tardan meses en llover. Pero no se mueren, están ahí aguantando. Pues me imagino que en el Edén era así, pero con las plantas buenas. Me imagino que en el Edén no había que esforzarse, no tenías que estar ahí cuidado que si no la podo, que si no la riego, que si no la cuido, que si no... ahora hay que echarle un poco de producto de este porque si no el pulgón se la comen, o tienen una plaga de no sé qué insecto, no sé qué cosa. Las malas hierbas no necesitan nada, están ahí. Crecen, salen por todas partes. Bueno, pues eso es lo que produjo la maldición del pecado. Pero a pesar de eso, el planeta sigue dando los recursos cada día. A pesar de todo lo que estamos haciendo los hombres, aún la vida es buena en la Tierra. El ciclo del agua continúa todos los días. A pesar de toda la cantidad de veneno que echamos a la atmósfera, el aire todavía lo podemos respirar. Aún la tierra produce los recursos que necesitamos para poder comer cada día, para producir los alimentos que necesitamos. Pero el hombre, pues bueno, ahí está, ¿no? El hombre es tan listo y tan que hasta nos hace que paguemos por los recursos que la naturaleza nos da. Dios lo dejó todo gratis, pero el hombre aprovecha los recursos para hacer su negocio. Si tú quieres desligarte de las eléctricas y tener tu propio sistema de luz, y tú dices, pues me voy a poner placas de energía solar y así tendré mi luz y no tendré que pagar la cuota mensual a las compañías eléctricas, bueno, pues no puedes, porque si tú haces eso también te van a cobrar un impuesto por tener tu sistema de luz del sol. O sea, te cobran por la luz del sol. ¿Quién es el dueño del sol? ¿El gobierno? ¿Una empresa? Pero ahí está, la misericordia de Dios todos los días. Dios es bueno con nosotros, aunque nosotros seamos malos. Él es fiel a lo que Él estableció. Pero esto tiene un punto culminante, porque estamos dentro de un proceso. Todo ser humano tiene que escoger si estará en la eternidad según las condiciones de Dios o no le interesa el amor, la salvación, todo lo que Dios le ha ofrecido gratuitamente, no le interesa y prefiere estar en su propia vida, en su propio camino. Puede parecer una paradoja, ¿cómo es posible que alguien alguna vez escoja y diga, no, pero es que yo me quiero condenar para siempre? ¿Verdad que parece un absurdo? ¿Quién podría decir eso? Algunos dirán, no, pero lo escogen porque lo ignoran, son ignorantes. Bueno, sí y no. Son ignorantes en el sentido de que no quieren darse cuenta. Pero no te olvides que es una cuestión de decisión personal. O sea, igual que tú y yo un día decidimos creer y aceptar lo que Dios nos estaba ofreciendo, tú y yo no fuimos distintos a cualquier otra persona. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros
y aquellos que han rechazado la salvación que Dios le ofrecía. ¿Cuál es la diferencia? Tú y yo teníamos una oportunidad distinta que ellos. Teníamos un gen que nos hacía más aptos para aceptar el regalo de Dios. Nuestra inteligencia era distinta para ver cosas que ellos no han visto. No, estábamos en la misma condición. ¿Qué es lo que cambió? Bueno, esos misterios del ser humano, de Dios, de la creación. Pero, de alguna forma, algo ocurrió en tu interior y dijiste, voy a creer. Quizás contra todo pronóstico, quizás sin tener pruebas o el conocimiento suficiente, pero la fe es una decisión que tú tomas. Una vez los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, aumentanos la fe. Pero la fe no es una cosa que tú puedas decir, mira, dale a este interruptor y tu fe hace y sube. Es posible que tu fe aumente a través de las pruebas, a través de las tribulaciones, de tu experiencia diaria con Dios, sobre todo de recibir el alimento espiritual, que es la palabra, tu relación con Dios. Pero la fe en un principio es un acto de voluntad propia, es una decisión, y creyó a Dios y le fue contado por justicia. Qué bien que tengamos el testimonio de lo que pasó en la cruz con aquel ladrón, porque ahí tienes una demostración de lo que es la fe. ¿Qué hizo aquel hombre? Solo confesó, en cuestión de segundos pasó de estar muerto espiritualmente a heredar la vida eterna. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Solo tuvo que decir eso, pero Jesús sabía lo que había en su corazón. Jesús vio su fe. Por eso Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso es lo que nos llevó a estar aquí hoy. Un paso, una decisión, un instante en nuestra vida que dijimos, creo en ti, Señor. Creo en tu palabra. Creo lo que tú me has dicho. Y estaréis de acuerdo conmigo que después de ese día, seguro que vinieron días malos en los cuales surgió la duda. Seguramente algún día te planteaste, bueno, ¿y si estamos equivocados? ¿Y si la ciencia evolucionista tiene la razón y no hay nada más? ¿Y si otras religiones son las verdaderas y la mía están equivocadas? ¿Y si todo esto es fruto de mi imaginación? Como dijo un día el Elon Musk, leí un artículo un día que decía que él piensa que todo el universo y todo lo que vemos es un holograma. O sea, no es real. Es ficción. Vivimos en un mundo de ficción. Tú y yo no somos reales. Somos el producto de algo cibernético, algo virtual, como el Internet, algo así, ¿no? Eso es lo que dijo no sé si se lo cree de verdad o lo dijo así por crear conversación y polémica, no lo sé. Es como que vivimos en un Matrix. Los que saben de qué van las películas esas, pues ya sabes de qué hablo. Pero ¿en cuál Matrix vivimos? ¿En el tuyo o en el mío? ¿O en el de Elon Musk? Bueno, Carmen lo tiene claro, ¿ves? Dice, yo seguiría mintiéndome a mí misma porque este amor no lo supera ninguno. Pero te aseguro que no es una mentira, es la realidad. Solo que vivimos en un mundo confuso y Satanás quiere sembrar la duda y Satanás quiere arrastrar al mundo a la destrucción que él mismo va a tener. Pero Dios es real, Dios es auténtico y tenemos la demostración. No creemos una idea vaga, tenemos pruebas tangibles. Y la palabra de Dios es única. ¿Te das cuenta? ¿Cuánto tiempo llevamos estudiándola en este formato de un estudio diario? Desde el mes de marzo del año pasado. ¿Sabes cuántas horas son esas de estudio bíblico? 1 hora. El día que estamos menos estamos siempre un poco más de 1 hora. A veces 1 hora y cuarto y 20, 1 hora y media.
¿Cuántas horas llevamos estudiando la Biblia? ¿Y qué? ¿La hemos agotado? Llegará dentro de un mes y yo os diré, hermanos, ya no tengo nada más que deciros, ya no hay nada más que estudiar, no podemos decir otra cosa que no hayamos dicho. Es que volvemos al mismo texto, a los mismos temas, y Dios nos dice cosas nuevas. La Biblia no es un libro para adquirir conocimientos, que también adquirimos. Pero la Biblia es una palabra dinámica, viva, que nos habla. Y eso es un milagro de Dios. La Biblia hoy te dice algo y mañana te dice otra cosa distinta. Y hoy parece que este versículo no te dice nada porque no es tu problema, pero la semana que viene ese versículo sí te habla porque ahora sí que tienes un problema y Dios tenía que hablarte de esa forma. Y ahí seguimos, hasta donde el Señor nos lleve a este momento en Apocalipsis. Pero ese instante en el que ahora hemos llegado, estoy en Apocalipsis 16, 17, por si alguien se añadió después, ese momento en el que el séptimo mensajero derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, la voz de Dios que dice, hecho está hecho. Jesús en la cruz, en sus últimas palabras, dijo, consumado es, hecho está. Dijo lo mismo. En esos diferentes momentos de la historia de los hombres, de la humanidad, en los que Dios tenía marcada, en su agenda de Dios estaba marcado así en rojo, estaba subrayado varias veces, este es un momento importante, culminante, ahí estaba. Fue un momento culminante cuando Cristo murió en la cruz, el día que resucitó. Fue un momento culminante cuando se derrame la séptima copa, cuando los enemigos de Cristo hayan muerto, hayan sido destruidos. La muerte, el Hades, todo Satanás y sus reinos, su obra, sean arrojados al lago de fuego. Llegaremos todavía a un punto culminante cuando Juan vea los cielos nuevos y la tierra nueva y entremos en ese momento eterno. Hecho está. El misterio de Dios se consumará al fin. Eso lo dijo en el capítulo 10 de Apocalipsis, versículo 7. Sino que en los días de la voz del séptimo mensajero, al tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como Él lo anunció a sus siervos los profetas. ¿Te das cuenta de nuestro argumento que tiene la base bíblica? Séptima copa y séptima trompeta y séptima copa son lo mismo. Porque aquí se está anunciando, cuando se toque la séptima trompeta, habremos llegado a la consumación de los tiempos. Podremos decir, hecho está. Entonces se anunciará con la voz de Dios, la voz. Y ahora hemos derramado la séptima copa y hemos llegado a la consumación de los tiempos. Se ha oído la voz de Dios desde el trono diciendo, hecho está. Tenemos una base bíblica para nuestro argumento de cómo se estructura Apocalipsis. Para apoyar una teoría tienes que tener un fundamento. Si tú dices, no, pero yo creo que la iglesia será arrebatada a la mitad o al final de la tribulación, bueno, yo te respeto, pero muéstrame, ¿dónde está ese argumento respaldado por qué textos? Si me explicas que es que capítulo 11 ya hemos pasado la tribulación y en el capítulo 12 se describe el arrebatamiento de la iglesia, no es al final de la tribulación, porque es que capítulo 13, 14, 15 adelante volvemos otra vez a estar en tribulación. Entonces salen los que dicen, no, entonces es en la mitad de la tribulación. Claro, pero es como llegar a esas conclusiones sin haber comprendido otras perspectivas o haber intentado profundizar y ver esos pequeños detalles que están por ahí, pero que son claves a la hora de interpretar, porque si no,
Explícame el versículo 7 del capítulo 10. Si cuando se toca la séptima trompeta, el misterio de Dios se consuma, como se anunció a los profetas, hemos llegado al punto culminante de la historia de la humanidad, entonces ¿cómo es que ahora todavía tenemos que pasar un montón de cosas, llegar a las 7 copas y al final de la séptima copa es cuando se vuelve a decir consumado es? ¿Hemos llegado al final de todo? ¿Qué explicación tiene eso? Bueno, hemos llegado a la consumación del misterio de Dios. Ayer en Efesios también apareció la palabra misterio. Allí Pablo hablaba del misterio de que ahora los gentiles pueden ser salvos como cualquier judío lo podía haber sido. Un misterio que para los hebreos había existido desde siempre. Estaba el anuncio de la palabra, de que también los gentiles pueden heredar la salvación sin tener que ganársela, simplemente como un regalo de Dios, pasar a pleno derecho a ser hijos de Dios como cualquier otro hebreo, porque nuevamente volvemos a lo mismo. No es una cuestión de sangre, de linaje, es una cuestión de fe. Los que fueron salvos en el Antiguo Testamento no fueron salvos por haber nacido de la descendencia de Abraham. Antes de Abraham ya había gente que se salvó. Y después de Abraham los que se salvaron no fue por linaje, fue por fe. El mismo Abraham, dice la Escritura, que creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y antes de él, Noé dice lo mismo, que creyó a Dios y le fue contado por justicia. Halló gracia ante los ojos de Dios por su fe, no por su linaje, no por sus obras, no por ninguna otra cosa. Ahora hemos llegado a la culminación de los tiempos. Todo está hecho. El fin ha llegado. Pero el fin es para nosotros un nuevo comienzo. El comienzo. Lo que estaba diseñado en el plan de Dios. Vuelvo otra vez a ese argumento anterior. El fin es precisamente el comienzo, porque después del fin de estas cosas entraremos en la eternidad. Ideas difíciles de asimilar con nuestra mente limitada. La eternidad. Cuando empiezas a reflexionar sobre esto, a meditar en estos temas, ¡wow! Cuántas inquietudes, cuántas preguntas, cuántas cosas surgen en tu mente. De pronto te quedas ahí realmente sintiéndote tan pequeño y que sabemos tan poco, pero esperando, con la expectativa de que pronto estaremos allí en la presencia de Dios y entonces sí conoceremos muchas más cosas. ¿Cómo será la eternidad? Bueno, ahí llegaremos un poquito más adelante aquí en Apocalipsis a ver pues que estaremos ahí en una nueva creación. Sabemos que no habrá nada malo, no habrá muerte, nadie morirá, no habrá llanto, no derramaremos más lágrimas, no habrá más dolor, más sufrimiento, no habrá guerras, los hombres no se matarán unos a otros, entre otras cosas porque nadie puede morir, seremos eternos. Habrá una dependencia absoluta de Dios, porque eso es lo necesario. Para que el mal ya no vuelva a estar, nuestra condición tiene que ser totalmente distinta a lo anteriormente vivido. Ni siquiera la eternidad no es volvernos al Edén. Adán y Eva tenían un cuerpo que podía morir y al pecar murió. La eternidad no es el Edén, no es otra vez el paraíso de Adán y Eva. La eternidad es la culminación del propósito de Dios. La eternidad es donde Dios nos quiere llevar. Este es el tiempo de preparación para ese instante. Entonces llegaremos a la eternidad aquellos que voluntariamente habremos puesto nuestras vidas en las manos de Dios y hayamos accedido a cumplir el pacto que Dios ha establecido con nosotros para poder entrar en esa nueva eternidad. Todo lo demás será destruido. Y nosotros estaremos en una nueva condición, aquella que Dios diseñó para nosotros. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, dice el apóstol Juan. Pablo también lo plantea.
el mismo tema. No se ha manifestado lo que hemos de ser. No, ahora somos, lo que somos es algo temporal, es dentro de las circunstancias en las que nos encontramos, somos lo que somos para poder tomar las decisiones que nos lleven o no nos lleven a ese tiempo eterno. Y como digo, hermanos, la eternidad nos desborda. ¿Qué pasará en la eternidad? ¿Cómo será la eternidad? Bueno, repito, sabemos cosas, pero sabemos casi nada de lo que pueda ser la eternidad. El universo, tal como lo conocemos, que nos parece infinito, ¿es posible que no sea el único universo y pueda haber más? Puede ser que realmente haya vida distinta a como nosotros la conocemos, seres humanos, seres angelicales que son espíritus ministradores de Dios. ¡Cuántos misterios! El universo que conocemos fue diseñado para nosotros, para el ser humano. Pero sabiendo que Dios es tan grande, ilimitado, es mejor no pensar demasiado porque nos quedamos desbordados y de todas formas no podemos afirmar nada de lo que no sabemos, todo es desconocido. A ver, que Juan antes hizo por aquí una pregunta, déjame que lo lea. Pero el ser humano tiene mente y conciencia de su existencia. ¿Cómo puede este que nada es real? ¿Cómo puede este decir que nada es real? Bueno, porque la Biblia nos enseña. Otra cosa es que lo terminamos de comprender todo nosotros. Sigue habiendo muchos misterios, pero la Biblia nos dice el porqué. La Biblia dice que es por la dureza del corazón del hombre a consecuencia del pecado que el hombre decide negar a Dios. Mira, cuando tú hablas con ateos o cuando tú lees a ateos renombrados que en la vida pues han transmitido sus ideas a través de conferencias, de escritos, de libros, de literatura, yo siempre me he quedado con la sensación de que realmente no son ateos. Te das cuenta que en el fondo creen en Dios. El problema es que tienen como algo contra Dios, odio contra Dios. Han decidido negarle. Porque, bueno, tú a veces escuchas uno de estos que fue muy conocido, era el científico Stephen Hawking. Este hombre que falleció el año pasado fue, no hace mucho, que bueno, era muy conocido por todos por su condición de ir en esa silla de ruedas en la que no se podía mover, controlaba la silla con la mente, con las conexiones de chips y todo, y con la boca, la voz, y este se declaró ateo, dijo Dios no existe, pero no encaja con lo que dice. Porque si Dios no existe, si tú crees firmemente que Dios no existe, pues simplemente no hablas de Él. No puedes hablar de alguien que no existe. ¿Verdad? Si Dios es ficción, ¿qué quejas puedes tener contra Dios? Ahora, cuando tú ves a un tipo como este, que dice Dios no existe, pero tiene un montón de libros, conferencias, hablando contra Dios, criticando a Dios, dices, bueno, desde fuera la conclusión sería que sí que cree que Dios existe, porque es como que vive en una guerra contra Dios. Y antes que él, pues otros grandes ateos, digo grandes en el sentido de reconocidos, pues siempre se les percibió esa actitud de sentir algo contra Dios. Pero tú no puedes tener odio contra un ser que no existe. El Pato Donald es un personaje de ficción, no es real, ¿verdad? Ahora, ¿te imaginas que a mí me da una manía de hablar contra el Pato Donald? Es que el Pato Donald es un falso, un hipócrita,
porque mira que el Pato Donald y esa forma en la que habla, que no se le entiende nada y no sé qué. Yo creo que la motivación del Pato Donald es no sé qué. Bueno, la verdad es que pensaría, se ha vuelto loco. Víctor se le ha ido la cabeza. Y tendríais toda la razón, porque ¿cómo te puedes a poner a criticar a un personaje que no existe? A poner en él motivaciones, inquietudes, formas. Si no existe, no existe, no hay nada más que decir. Pero el mundo ateo tiene mucho que decir contra Dios. Hay un tremendo esfuerzo en intentar demostrar que no existe. Si no existe, no hay nada que demostrar, simplemente no existe. Pero claro, el problema que tiene el mundo ateo es que como hay tantas evidencias de su existencia, como hay tanta demostración, incluso científica, de que Dios está ahí, pues tenemos un gran problema para intentar demostrar lo contrario. Claro, entonces sí hay una tremenda guerra que hay que enfrentar, ¿no? ¿Y por qué hacen eso? La pregunta de Juan, ¿no? Si la conciencia, si la lógica, si lo que tú eres te lleva a la deducción de que seguramente existe un Dios, y si un Dios existe, el siguiente argumento lógico es que Él se haya comunicado con nosotros, y así vamos viendo argumentos lógicos. ¿Por qué lo niegan? ¿Por qué se enfrentan a Él? ¿Por qué lo rechazan? Bueno, pues la Biblia nos explica eso, esa consecuencia de la maldad del hombre. El hombre que ama el pecado y las tinieblas simplemente odia y rechaza a Dios. No puedes tener a dos señores a la vez. O amas a uno o amas al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas, a Dios, la luz y las tinieblas. Tienes que tomar una decisión. Los que decidieron creer a Dios y amarle a Dios, no tenemos ninguna duda de que Dios existe, de todo lo que Él ha hecho y de la palabra que nos ha dejado, de que su iglesia es la iglesia en la cual Él obra en el mundo, etcétera, etcétera. Pero los que rechazaron a Dios, de alguna forma, tienen que intentar justificarse. Porque, claro, si dicen, mira, yo rechazo a Dios, pero lo hago porque me gustan los vicios, el pecado, y quiero seguir en esta nueva forma de vida, y entonces yo rechazo a Dios, incluyendo evidentemente la salvación eterna y el amor que Él me ha manifestado, y entrar en sus propósitos para poder ir a la eternidad de gloria, y yo lo rechazo todo eso para irme al infierno y sufrir toda la eternidad. Claro, argumentar todo eso así es como que no puedes. Hay algo dentro de ti que lo niega. Por eso la Biblia habla de ceguera espiritual. Tienes que justificarte en tu posición. Y si yo he escogido el camino a la perdición, no puedo reconocerlo, porque habría un choque en mi mente. Tengo que intentar justificar mis acciones. ¿Y cómo lo hago? Negando a Dios es el camino más fácil. Dios no existe. Así hago lo que quiero. Así vivo mi vida como a mí me parezca. Dios no existe. Y la Biblia dice, sí, pero el que piensa así se engaña, está ciego. No ve, no puede ver. Pero no es que ese tiene un problema que tú y yo no teníamos. Pobrecito, él está ciego y no ve, y nosotros sí vimos. Nosotros, ahí en Efesios lo estamos estudiando estos días. Nosotros en otro tiempo también estuvimos ahí. Pero tomamos una decisión. ¿Dónde está la cosa? ¿Cuál es el punto de diferencia? ¿Por qué uno decide sí y otro decide no? Hermanos, misterios del ser humano. Los misterios de la mente humana, de la existencia humana, el espíritu del hombre. Pero, más allá de que entendamos o no entendamos, la Biblia nos dice que eso ocurre así, porque es así. Entonces, y dice ahí en el versículo 18, entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un terremoto. ¿Te acuerdas lo que hemos
leído en el capítulo 11, cuando la séptima trompeta, versículo 19, y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo y hubo relámpagos, voces y truenos y un terremoto. Y grande granizo. Ahora a continuación aquí también se menciona el granizo. Estamos hablando de lo mismo, el mismo acontecimiento con puntos de vista distintos. No puedo enseñaros otra cosa. Os digo, hay otros que creen así de otra forma, pero esa enseñanza no tiene lógica, no la puedo aceptar, la respeto, claro. Hubo voces, truenos, relámpagos y un gran temblor de tierra. Habrá un terremoto como nunca antes lo hubo. Ahí dice, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y sin duda por lo que se describe, es un terremoto sin precedentes. Mira, ahora los terremotos, los seísmos, se contemplan dentro de una escala que va entre el 1 y el 10. El 1 no se percibe, solamente a través de máquinas se puede detectar un temblor de tierra, un terremoto de grado 1. Hasta el grado 3, el 2, un terremoto en grado 3, muchos ni se enteran. ¿Por qué? Porque estamos en movimiento, siempre hay actividad, a no ser que estés muy quieto, a veces estás en la cama, muy quieto y hay un terremoto de tercer grado y entonces tú, puedes tener la sensación de pensar como que, me ha dado como un mareo, he sentido así como que se movía algo. Eso puede ocurrir. Pero tiene que ser a partir del tercer grado, cuando ya el terremoto ya es notable, tiene un efecto. De cuarto grado, normalmente no produce desastres, pero ya es un terremoto que sí se nota. Y a partir de ahí, quinto, sexto, séptimo, octavo grado, esos terremotos pueden causar grandes destrozos. En la historia de la humanidad, desde que se miden los terremotos, nunca se ha catalogado uno de grado 10. Ha habido terremotos de 9, bastante. No sabría decirte si 9,7, 9, bastante. Que han sido devastadores. O sea, si hay un terremoto de grado 9 en una ciudad con construcciones, lo más probable es que no quede nada en pie, todo se destruye. El terremoto no solamente es el grado que tiene, sino también la duración. Porque si es de grado 9, pero es un terremoto de pocos segundos, no da tiempo a destruir mucho. Pero el problema es que los terremotos a veces son de grados altos, a veces un terremoto de grado 6 puede causar más daños que uno de grado 8, por el tiempo. Es que este terremoto duró más de un minuto. Más de un minuto removiendo todo con grado 6, causa un destrozo impresionante. Este fue de grado 8, pero menos mal duró muy poco, duró ahí segundos. Siempre hay réplicas. Esto de los seísmos, los terremotos, bueno, pues tiene todo un seguimiento, tiene toda una serie de estudios que nos hablan pues de por qué se producen. Es una consecuencia de las fallas tectónicas, de los volcanes, en fin, hay diferentes causas. El planeta está marcado por esas zonas de volcanes y terremotos. Aquí en España, donde nos encontramos, no es una zona muy sísmica. Aquí no han ocurrido grandes terremotos ni hay previsión de que ocurran, porque no estamos en una de esas líneas de choque de placas tectónicas. Hay hermanos que estáis por ahí por Sudamérica y en algunos de esos países sí, porque hay toda una franja desde el sur de América hasta el norte de América que es una franja de las más activas en volcanes y terremotos, y no es una línea así bien definida, de pronto es una línea, pero por aquí es como que hay una fisura y hay otra línea y por eso afecta a otro país, porque esta fisura principal iría por la parte oeste de toda la costa americana, de América del Norte y América del Sur.
pero después hay otros muchos países también afectados. ¿Por qué? Porque no es una línea definida, es una línea que se difumina y puede tener acciones, ¿no? En el año, ¿cuál fue? El 2006, porque es que como el tiempo pasa tan rápido, el terremoto de Indonesia, que provocó un tsunami que mató a casi 300.000 personas. Y ese tsunami mortal, terrorífico, fue provocado por un terremoto de 9,6 o 7 en la escala. Fue uno de los terremotos más grandes registrados. Los científicos detectaron que el terremoto fue tan grande que el eje de la Tierra se movió unos milímetros en sus grados. El eje de la Tierra está inclinado en 23 grados. El terremoto fue tan grande que el eje de la Tierra se desplazó un poco. El terremoto que describe aquí Apocalipsis, sin duda, no es provocado por placas tectónicas, por volcanes. Es un terremoto que afecta a todo el planeta. Por lo tanto, la causa no es la que comúnmente provoca los terremotos actuales. Es muy posible, porque hay que buscar una explicación cómo puede haber un terremoto a nivel global. Bueno, es muy posible que el terremoto se produzca por un brusco desplazamiento del eje de la Tierra. Recuerda, el planeta Tierra, nuestro planeta, gira a 1.600 kilómetros sobre sí mismo. ¿De acuerdo? O sea, ¿puedes imaginarte esa velocidad? Si tú, volando a ras de tierra en el Ecuador, para dar una vuelta completa en 24 horas, si tú donde estás ahora sales volando con un avión, tiene que ser un avión supersónico, para dar una vuelta completa a la Tierra, en 24 horas tendrías que volar a 1.600 kilómetros por hora, así tocando en el Ecuador. Pues a esa velocidad vamos. ¿Qué pasaría si en esa rotación de la Tierra de pronto hubiese un cambio brusco? No digo que se detuviese la Tierra en seco, porque si se detiene en seco, olvídate, no queda nada en la superficie de la Tierra. ¿Qué pasa si tú coges un cubo de agua, por ejemplo, pones unas cositas flotando encima y empiezas, del asa del cubo empiezas a darle vueltas al cubo y vueltas, 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 vueltas. Hazlo lo más rápido que puedas. ¿Qué pasa? Que el agua dentro del cubo también gira, ¿verdad? Digo, pones unas cosas flotando porque así ves cómo gira el agua. Y le das vuelta, vuelta, rápido, 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 y el agua gira dentro del cubo. Pregunta, ¿qué pasa si detienes el cubo en seco? Que el agua sigue girando. La fuerza centrífuga. Si la Tierra se detuviese en seco, todo lo que hay sobre la Tierra seguiría girando. Quiere decir que sería un desastre total y absoluto. No quedaría nada sobre la Tierra. No es tanto lo que describe aquí Apocalipsis, pero sí que es muy probable que tenga que ver con eso, porque lo hemos leído en el versículo 20. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Vaya, ¿cómo ocurre eso? Yo la única explicación, después a lo mejor es otra cosa, porque estamos creando una hipótesis, pero una cosa que puede provocar eso es una alteración en el giro de la Tierra. Inclinada a 23 grados, a 1.600 kilómetros por hora, girando sobre sí misma. Si hay un pequeño desajuste, alguna afectación, alguna incidencia en eso, perfectamente puede ocurrir lo que dice ahí. Las islas huyeron, los montes ya no fueron hallados, las montañas cayeron. Imagínate la tierra cómo estará en ese instante, todo destruido. No, ese terremoto no se puede medir entre el 1 y el 10, habría que ponerle un 30, yo qué sé. Es terrible, catastrófico, es la dimensión de una catástrofe que no tiene forma de ser imaginada. Seguro que has visto películas, de hecho están de moda. No sé, un día busqué
porque vi la publicidad de una película que hablaba sobre... ¿De qué hablaba? Algo así de un meteorito que iba a caer en la Tierra, y no sé por qué me interesó por la publicidad que vi. Digo, espérate, voy a buscarla, no sabía el nombre, digo, voy a buscarlo en internet, y puse meteorito, desastre natural, no sé qué, caída, puse ahí unas cuantas palabras, lo que se hace en Google. Salieron de películas catastróficas de estas, una lista larguísima. Que si meteoritos cayendo, que si los volcanes explotando, que si el campo magnético desapareciendo, que si, yo qué sé, una cantidad de películas que hablan de catástrofes. Bueno, pues ninguna de esas se acerca a lo que Apocalipsis está describiendo aquí. Creo que en ninguna de esas películas se plantearon eso de que haya un terremoto a nivel global de todo el planeta, en el que las islas desaparezcan y las montañas desaparezcan, caigan. No existe. Pero te aseguro que si la Biblia dice que ocurrirá, ocurrirá. Y nosotros no estaremos en la tierra viviendo en ese momento, estaremos en los cielos, participando de todas estas cosas. Yoli y Gaby dicen Deep Impact y Armagedón. No, hombre, estáis ya en otro tiempo antiguo, esas películas ya son antiguas. Ahora hay toda una colección de películas de catástrofes naturales. Yo las vi ahí en internet de ahora, de estas fechas, 2019, 2020, un montón, 20, 30 películas, un montón. Búscalo en internet, ya verás, hay un montón. Claro, la mayoría son películas de estas un poco, permitidme la expresión, cutres. No son de estas de alto presupuesto, de efectos especiales sorprendentes. No, son peliculillas de estas que más corrientes. Pero como está de moda todo esto de las catástrofes naturales, pues quieras que no, venden. Siempre hay gente que las quiere ver. Tenemos que estar preparados. Tenemos que, como decíamos aquel día, irnos en el primer viaje. No esperes tener que enfrentar el martirio en la tierra por tener que decidir entre Dios o el anticristo. Este es el día que Dios nos ha dado y es día de salvación. Si alguien escucha esto y todavía no se decidió por Dios, es un acto de fe, es una decisión. Solamente tienes que decir, creo, y a partir de ahí tomar resoluciones en tu vida que te lleven a vivir en las manos de Dios, conforme a su voluntad. Y los que ya hemos creído tenemos mucho trabajo, porque el tiempo se acorta y la gente todavía tiene que escuchar el mensaje de Dios advirtiéndoles y ofreciéndoles el regalo de la salvación. Así que no bajes tus brazos, hermano. Erguíos, alzad vuestras cabezas, porque el tiempo del fin está cerca. Quiero terminar leyendo un versículo en el libro de Isaías. Isaías 24, versículo 20. Isaías 24, 20. Temblará la tierra como un ebrio, y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá, y nunca más se levantará. No solo Apocalipsis anuncia lo que ocurrirá, Juan está viendo en la revelación, pero los profetas lo vieron por revelación también lo que ocurriría en este futuro. Y en algunos lugares se hace eco de este momento culminante en la historia y de un terremoto sin comparación con ningún otro en toda la historia. Fíjate cómo lo describe Isaías. Temblará la tierra como un ebrio, toda la tierra, no un lugar geográfico, no, toda la tierra. Será removida como una choza. ¿Has visto una choza en medio de un huracán? No queda nada, removida totalmente. Y caerá y nunca más se levantará. Queridos hermanos, hemos llegado al final de otro día y de otro estudio. Dios nos ha hablado, su palabra es rica en todo lo que necesitamos en alimento espiritual.
Así que, mis queridos, guardad en vuestro corazón lo que Dios os haya dicho, y si Dios nos lo permite, pues mañana volvemos y seguimos estudiando. Solamente recordaros que mañana es viernes, y como todos los viernes, el estudio será a las 6 de la tarde. Y estamos en hermenéutica bíblica, pero en una línea ahí bastante interesante, con muchos ejemplos bíblicos y con cosas que creo que nos bendicen. Así que, si Dios nos lo permite, nos vemos mañana a las 6. Y seguimos un poquito más. Cada día que pasa es una victoria que tenemos en el Señor. Que Dios os bendiga, mis queridos hermanos. Os amo con el amor del Señor. Que Dios supla vuestras necesidades, sobre todo que vuestra fe no falte, y que Él nos siga hablando cada día y que no desmayéis, porque a veces la rutina, y después de 1 año y pico ya esto es más que rutina, a veces nos lleva a descuidarnos. No te descuides, si no es de esta forma, de otra, pero no descuides que Dios te hable cada día, de escuchar su palabra cada día. Un abrazo muy fuerte y hasta mañana si Dios quiere.